¿Qué tal amigos? Bienvenido, bienvenida a El Cubo de Luz en el canal ACU4S con su servidor y amigo para Proyecto Humanidad y Simplemente Feliz. Hoy quiero dar continuidad a un tema que ya había estado yo manejando dentro de este playlist de medicina espiritual y es acerca de los chakras. El buen hermanito Armando Fregoso tuvo a bien recordarme que me había quedado los primeros dos. Y resulta que la vida de repente se encarga de irnos cambiando de posición o de interés o prioridad. Pero cuando alguien me lo recuerda o cuando quieren algún tema, cuando me lo piden, cuando me lo solicitan, siempre voy a tratar de complacerlos con el conocimiento, con la información que no te va a llegar por ningún otro lado, porque esto no es información que esté libre en los programas de estudio ni nada de esas cuestiones de ningún servicio educativo oficial. Bueno, pues vámonos con el tercer chakra. El tercer chakra, que tiene un nombre en sánscrito llamado Manipura y que quiere decir joya o gema brillante. Se refiere que es una flor de loto de 10 pétalos. En realidad, como se ve como un disco girando, como un CD, y el color sí es el amarillo, aunque eso es cuando está armónico, cuando está sincrónico con los demás chakras, con tus emociones. Si no, se puede ver de un amarillo terroso, haz de cuenta, como una pared amarilla que ya está muy sucia, haz de cuenta, así se ve. Inclusive se puede romper, se puede ver como un fragmentado, así como si le hubieran pasado una tijera al CD y verse en esa forma. Y su elemento es el fuego, y ya veremos por qué. Su nota musical es Mi. Bueno, ¿dónde está este chakra? Recordemos que estos chakras son cuerpos de cuarta dimensión. Por tanto, no los vamos a ver con la vista de tercera dimensión, ni al abrir un cuerpo vamos a encontrar el chakra ahí y decir, ahí está el chakra, vamos a cambiarlo, vamos a arreglar. Que sí se puede hacer mediante cirugía cuántica y requiere de alguien experto en ello, alguien que entienda y que pueda ver más allá, y con la cooperación total de la persona. ¿Por qué? Porque ese chakra se encuentra entre el apéndice gifoides, que es el huesito que se nos sale aquí abajo del pecho, al ombligo, hagan de cuenta, a la mitad, ahí se encuentra. Y por su localización se refiere a su función es básicamente la de digerir las emociones, de digerir los sentimientos, de digerir los acontecimientos, y por eso es que cuando de repente tenemos miedo de ver qué va a pasar, o cuando tenemos la ansiedad de saber qué va a pasar, pues se activa. Son las famosas mariposas en el estómago, que también, bueno, vamos a ver que se relaciona con diferentes órganos tridimensionales, como son el estómago, el intestino delgado, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. Y cuando hay alteraciones a ese nivel, pues bueno, vamos a poder encontrar alteraciones físicas a ese nivel. Recordemos que los chakras no son
digamos, son el origen del padecimiento. El padecimiento es una manifestación de una alteración del chakra. Así como hablamos de la tercera dimensión, que cuando ponemos, aquí se puede ver la sombra de mi mano está en tercera dimensión, aunque tú lo ves en dos, y tú puedes ver la sombra. Entonces, si yo manipulo la tercera dimensión, la segunda dimensión, que es esta sombra, se modifica. Exactamente igual sucede cuando desde la cuarta dimensión la manipulamos, manipulando las emociones, haciéndolas conscientes, se van a manifestar en la tercera dimensión. Entonces aquí ya hemos visto en este canal hay un extenso programa sobre reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el cual pues la alteración se encuentra en este chakra. Y por eso es que los humanos que estamos viviendo en un sistema de horror, de terror, de miedos, de necesidades, de angustia, de estrés, esas emociones, al no digerirlas, al no saber, no estar conscientes de que todo es relativo, perfecto y necesario, vivimos con una puta gastritis del nabo. En los mexicanos también se manifiesta por la cantidad de chile que le metemos y la cantidad de frituras que le metemos, y entonces, bueno, esa es digamos, una cuestión étnica, geográfica, racial, nacional, o como le quieras llamar. Pero al final de cuentas, todos los eventos que no podemos digerir nos causan gastritis. Esta gastritis hace que nos duele el estómago y estamos tragando inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol y sus parientes, que por cierto están ahora queriendo hacer una campaña para dejar de usar el omeprazol, porque pues ya sabes, 15.000 estudios demostraron que los pinches 15.000 estudios están más manipulados, y entonces hacen que el pobre individuo esté muriéndose del pinche dolor de estómago, aunque también pues, digo, existe la bacteria, el Helicobacter pylori, existen los gastrinomas, existen muchas otras cosas, pero a final de cuentas todo esto responde a las alteraciones del tercer chakra. A nivel de la vesícula, del hígado, cuando no tenemos esa capacidad de manejar las emociones, pues vamos a tener alteraciones para la síntesis proteica, para liberar ciertos componentes del torrente sanguíneo, metales, toxinas, desechos de procesos químicos que se dan en el cuerpo de tercera dimensión. Entonces vamos a tener problemas de toxicidad. Y aquí, pues bueno, se acompaña del problema del riñón, y eso produce el síndrome hepatorrenal, que es una enfermedad terminal y que realmente se ha vuelto bastante común ahora con las hepatitis C y con las alteraciones renales y todo esto. O sea, el hígado y el riñón se hermanan para joder y manifestarse. Entonces, también en el páncreas, cuando no tenemos esa capacidad de manejo emocional, el páncreas deja de producir insulina. Entonces, se produce la diabetes tipo 1. Cuando se ve en la diabetes tipo 2, el problema es de aceptación, es del miedo a la aceptación, del miedo a la obesidad, del miedo a la carencia, son otras cuestiones. Pero ya hablaremos en un programa específico sobre diabetes, que me propongo hacer próximamente. Entonces, a nivel de la vesícula biliar, bueno, ¿qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es el lugar, es un lugar donde se almacena
el, la bilis. La bilis es un compuesto generado en el hígado que tiene como función, primero se pasa a la vesícula biliar, de ahí se expulsa mediante haz de cuenta, como un globo que se aprieta y sale la bilis cuando comemos. ¿Y qué hace esto con la comida? Cuando comemos algo, pasa por la boca, el esófago, el estómago y llega por el píloro, pasa al intestino delgado, y ahí, conectado por la ámpula de Vater, pasa la bilis, y lo que hace es que la bilis llega y digiere la comida. ¿Qué es digerir? Digerir es bien sencillo, es partir en sus componentes la comida. Entonces, básicamente, la bilis separa la grasa de los demás componentes. La amilasa pancreática separa las proteínas. Y de esta manera se hace factible la digestión de los componentes de los alimentos. Cuando nosotros tenemos preocupaciones por cuestiones reales o generadas en nuestra mente, es muy fácil empezar a producir piedritas en la vesícula. ¿Por qué? Porque esos sentimientos se hacen densos. Entonces, la bilis se empieza a hacer densa, con componentes diferentes de diferentes desechos del cuerpo. Puede ser colesterol, pueden ser muchas cosas. Y entonces, ¿qué nos va a producir cómo se va a manifestar? Pues, con piedritas en la vesícula, que llega el momento en el que ya no se las puede romper y se llena la vesícula y ya no hay poder humano que la saque y tienen que operarte para quitarte la pinche vesícula. Entonces, a nivel del intestino, en el intestino la función principal es la de tomar los componentes y absorberlos mediante un trabajo enzimático. Ahí es donde se procesan los azúcares. Pues ya vimos que las grasas la procesan la bilis, las proteínas, la amilasa pancreática, y en el estómago, en el intestino delgado, en el duodeno, yeyuno, ileón, se van absorbiendo mediante enzimas que se encuentran en los pelitos que están dentro del intestino y que tienen diferentes enzimas. La lactasa es un ejemplo, por ejemplo. La enzima de la lactasa es la que va a separar de la leche. La lactosa es un disacárido, son dos azúcares pegados, la galactosa y la glucosa. Y la lactasa lo que hace es que parte esto, por un lado se va la galactosa, por otro lado se va la lactosa, y así se puede absorber en el intestino delgado. Pero aquí me da mucha risa porque mucha gente, cuando yo trabajaba de pediatra común y corriente, y me decían, es que les mandas leche deslactosada y que la lactosa no la necesitan. Lo que es la leche deslactosada es que ya viene procesada, ya le pusieron lactasa, ya separaron el azúcar llamado galactosa y la glucosa, entonces ya se puede digerir. ¿Por qué pasa esto? En el intestino, los micropelitos estos que tienen el intestino, en la parte de hasta arriba del pelito se produce la lactasa. Entonces, cuando hay problemas para separar las cosas, para digerir eventos, para digerir tu vida, tu existencia, todo esto, la lactosa
no se puede procesar porque no hay lactasa. Bueno, médicamente se dice que, por ejemplo, los niños con diarrea por rotavirus, es una enfermedad muy común, y trato de dar estos ejemplos muy comunes para que todos los hayamos visto alguna vez. Entonces, lo que sucede es que se va, el rotavirus empieza a dañar estos micropélitos, entonces las células que producían lactasa se mueren, entonces ya quedas intolerante a la lactosa. Hay quienes tenemos una pequeña cantidad de producción de lactasa, perdón, entonces podemos meternos unas quesadillas de vez en cuando, podemos, los que les gusta la pizza, que pueden comer pizza o otros tipos de lácteos. Básicamente los más difíciles de tolerar es la leche entera, la crema, que producen un circo total por la cantidad de lactosa que tienen. ¿Y qué pasa? Bueno, médicamente, cuando tú no tienes lactasa y metes lactosa, entonces la fauna o flora intestinal, como le quieras llamar, si le quieres llamar vegetales o le quieres llamar animales, a las bacterias, da lo mismo. Pero bueno, llegan y se comen esa lactosa. Y lo que producen esas bacterias que están dentro del intestino es gas. Y produce una gran cantidad de gas que te pones bien pedante cuando te pasas de la lactosa o cuando comes lactosa siendo intolerante a la lactosa, cuando no tienes la capacidad de digerir este azúcar de la leche de la vaca. Bueno, entonces, como ves, el tercer chakra tiene implicaciones muy importantes en las manifestaciones físicas, y que son muy frecuentes, y que al final de cuentas pues terminas medicándote, te tomas el chocho para digerir las grasas, te tomas el chocho para digerir los azúcares, como el onotón que anuncian en México y hay en varios lados, que son las enzimas, y también te estás tomando el omeprazol para quitarte la pinche gastritis, terminas operado de la vesícula biliar, terminas con problemas para digerir las proteínas, y entonces las manifestaciones físicas son muy importantes. Ahora, ¿qué es un punto bien importante que necesitaba ver mis anotaciones? El CA gástrico. El CA gástrico, el cáncer de estómago, no se deriva tanto de los alimentos, ni se deriva del miedo a los acontecimientos. ¿Cuántas veces hemos visto, y búscale en YouTube, en donde tú quieras, casos de cáncer gástrico en personas que están muy preocupadas por no tener cáncer? Y entonces hacen mil y un cosas para quitarse el cáncer, y lo único que están haciendo es que tu cerebro, no tu cerebro, porque eso es físico, tu mente le está ordenando desde la quinta dimensión a la cuarta dimensión que tenga miedo, y de la cuarta dimensión hacia el cuerpo lo va a producir. ¿Por qué? Porque toda la información que se maneja en el universo de manera real no discrimina el no. Entonces, es como cuando tú dices, es que no quiero que me asalten, no quiero que me asalten, no quiero que me asalten, y terminas, es como si tú le estuvieras diciendo al universo, quiero que me asalten, quiero que me asalten, quiero que me asalten. O no quiero reprobar, no quiero reprobar, no quiero reprobar. O sea, si quieres decretar como las locas de Luis Hay, lo que necesitas hacer es decir, quiero aprobar, o quiero estar seguro, o estoy seguro, estoy bien. Y al
no manifestar este miedo, prevemos los eventos porque tenemos esa capacidad de mover las líneas del tiempo. Las líneas del tiempo se producen desde los poderes mentales, desde la quinta dimensión, que cada uno de nosotros tenemos un cuerpo de quinta dimensión, nada más que no somos conscientes de ello. Y eso es en lo que se basa este manejo de los decretos, que se ha popularizado y que luego hacen decretos con miedo, entonces a final de cuentas no sirven para nada. El decreto se tiene que hacer desde la energía más pura y maravillosa que es el amor. Ya del amor he hablado 1000 veces, nada más voy a hablar de los pilares básicos, la humildad, aceptación, compasión, perdón, conciencia, trascendencia y desapego. Pero bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos desde este punto, desde el punto de tu cuerpo de quinta dimensión, mediante los procesos del pensamiento, y desde nuestra cuarta dimensión del proceso de las emociones, pues podemos modificar muchas cosas, empezando por nosotros mismos. Cuando nosotros necesitamos digerir las cosas, van a digerirse siempre y cuando este chakra esté funcionando adecuadamente. ¿Qué es lo que lo altera? Lo altera el miedo a los eventos. Por ejemplo, es el ejemplo que te ponía al principio de las mariposas en el estómago. Cuando tú vas a ver a una chica que te encanta, y entonces ya metiste en tu cabecita un chingo de escenarios, ¿no? Desde que no me rechace, desde que me acepte, desde que y si no le gusto, y qué está pensando, y qué va a pensar de mí, y si me puse esta camisa y no le gusta, si me puse esta loción y no le gusta, o bueno, metemos una cantidad de información a nuestro chakra, de emociones, de miedo, que entonces se manifiesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde ese punto de vista? Lo que les decía, pensar en amor. Y ahorita me voy a seguir ese punto. Porque el siguiente punto que tengo que anotado es la ansiedad. La ansiedad es el proceso mental de hacer historias hacia el futuro. Entonces, tú te encuentras ansioso porque ya creaste una historia sobre un evento. Ya creaste, por ejemplo, te encuentras ansioso porque vas a hacer un examen. Y entonces ya hiciste el proceso mental de que es un examen del cual depende toda tu vida entera, tu futuro, el patrimonio, todo depende de eso. Entonces, aquí, lo más importante es quitar las expectativas. Entonces, vamos a quitar las expectativas y vamos a entender que todo es relativo, perfecto y necesario. Pero tenemos que estar bien conscientes de que nuestra experiencia humana es un juego en el cual nosotros diseñamos todo y cada uno de los momentos. Y que cada uno de los actores, la chica que te sonríe, el güey que te mienta la madre, el jefe que te maltrata, todos los pusiste tú para llevar a cabo una experiencia de la cual vas a sacar conocimiento, manejo de emociones, proceso de pensamientos, y hasta que tú lo haces consciente de eso y dejas de victimizarte y decir, ay, es que mi jefe no me valora, es que esta chica no sabe que todo esto lo hago por ella, lo hago por amor. Y sabemos que el amor de ese modelo pues no es muy, digamos, no es muy sano, ¿no? Es como los celos, ¿no? O sea, como el pensar que una persona te hace sufrir porque te ama. No. Tú creas el dolor, tú creas el sufrimiento y las experiencias tú las pusiste.
Entonces, cuando tú eres consciente de ello, puedes manejar todos estos escenarios sin ansiedad y decir, los disfruto, fluyendo, que es gerundio. Entonces, por darte un ejemplo, tuve el gran placer de juntar a mis 3 hijas, que no se conocían. Una, la más grande, tengo poco de volver a tener contacto con ella. ¿Por qué? Pues porque así lo decidimos previamente en el pacto de almas, ella y yo, y su mamá, y todos los que interesados en el tema. Y mis otras 2 hijas, que supieron la existencia de su hermana no hace mucho, hace unos 6 años, 6, 7 años. Y que al final de cuentas, pues bueno, todo sucedió como tenía que suceder, con cosas muy divertidas, como que se me olvidó el celular, entonces ya no me podía yo contactar con mi hija mayor, y pues bueno, buscarle la forma de ponerme en contacto con ella fue un proceso que no me causó ansiedad. Yo sabía que era lo que tenía que ser. Punto. Si no iba a hacerse la reunión, pues no se iba a hacer y ya no pasa nada. Será en otra ocasión, o será nunca. Pero es mi decisión. Yo fui quien diseñé este juego. Yo fui quien diseñé esta puesta en escena. Así que no hay de otra. Fluyendo. Total, que lo logré. Se conocieron. Se comportaron divinamente como las 3 hermosas mujeres maduras que son, cada una con sus características, porque cada una ha llevado su propia experiencia humana, ya ha llevado su propia vida, sus propios golpes, sus propios placeres, su propio gozo. Entonces, a final de cuentas, aquí lo que yo les quiero dar a entender es que ese momento me pudo haber causado ansiedad y causarme daño en mi tercer chakra. Pero no, decidí que pasara lo que pasara, estaba bien. Entonces, eso es no crear expectativas, que yo deseara que se llevaran bien, que se sonrieran, que se trataran bien. Pues sí, es cierto, pero también existe el otro punto, que no fuera, ¿no? Pero al final de cuentas no iba yo a sufrir por ello. De todos modos, las 3 son mis hijas y las 3 voy a tengo relación con ellas, las amo profundamente, agradezco que sean parte de mi existencia humana y que ya hemos tenido este pacto de almas. Las 3 tienen un gran potencial espiritual, las 3 tienen grandes dones que han decidido no usarlos ahorita. ¿Cuál es el problema? Ya los usarán cuando quieran. Pero bueno, eso es para ejemplificar la ansiedad. El siguiente paso, pues, es la depresión. Cuando nosotros nos hacemos víctimas del pasado y vivimos lamentando todo lo que hubiera sido, lo que podría haber sido, es porque estamos en un papel de víctimas. Si no somos víctimas, si tenemos el poder de crear, de modificar, de entender las cosas, dejamos de darle importancia al pasado y le ponemos la carga emocional más saludable, que es la de disfrutar el recordar. Cuando tú disfrutas de una cosa que sucedió en tiempo pasado, sin el decir, ay, es que yo era feliz cuando tenía esto y ahora soy un pobre infeliz. No. Decir, hoy soy feliz así. Y ayer fui feliz así. Entonces, encontramos la manera de mantener un recuerdo saludable sobre todos los eventos históricos de nuestra vida, que además volvemos a lo mismo. Es un diseño de nuestro propio ser, ese pasado, para ser los que somos en este presente. Hay 2 momentos en los que no se puede hacer nada: ayer
mañana. El único que podemos hacer es hoy. Entonces, esa depresión, pues muchas veces pues hay que tratarla médicamente, ¿no? También mucha gente, o sea, los que tiran a la parte espiritual, esotérica, que no, los medicamentos porque te apendejan, pero espérate. O sea, si yo tengo un paciente, hermano, compañero, como le quieras llamar, que tiene una pinche gastritis del nabo, le digo, a ver, vamos a quitarte el dolor, vamos a hacer una regresión hasta el momento en el que tú tienes este problema para digerir, o sea, mientras con la panza ardiendo, pues no, o sea, le das tratamiento en lo que le das chance de ir a su propio entendimiento, llegar a aprender a sanarse. Igual con los antidepresivos, los ansiolíticos, yo no estoy peleado con ellos. Estoy peleado con hacerse adicto. Pero mientras me funcione, voy a utilizar en una persona profundamente ansiosa, pues le das su ansiolítico en lo que estás trabajando mentalmente, emocionalmente, y después lo quitas. Igual con la depresión. En una persona profundamente deprimida, no puedes dejar todo en manos de, a ver, te voy a pasar un huevo para hacerte una limpia y quitarte la depresión. O sabes que estas gotas de plantas sagradas te van a quitar todo. No, o sea, tienes que hacer un trabajo multidisciplinario. Tienes que trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Nadie que maneje solo un lado te va a resolver el asunto. Tienes que trabajarlo primero, bajo tu responsabilidad como paciente, como persona, y segundo, de una manera multidisciplinaria. Y con alguien que entienda los dos lados, porque si nada más, si te vas con un psiquiatra que solo te va a meter el chocho, pues no, o sea, vamos, no vas a salir tan bien que digamos, igual que si vas con el chamán que te va a hacer a alinearte los chakras, ¿no? O por mucho que pongas a mí para alinear el chakra, o sea, no, eso no va a funcionar, no va a ser. El siguiente punto que tengo aquí anotado, la mala absorción. Eso es bien cierto. Encontramos mucha gente que tiene unos problemas de absorción, como los intolerantes a la lactosa, como los que tienen enfermedad celíaca o SPRU y que no pueden comer gluten, los que tienen diarreas crónicas o que tienen estreñimiento crónico, que el estreñimiento crónico tiene más que ver con el segundo chakra, que es el de la excreción, y ya ese chakra ya lo manejamos. Cuando tú tienes miedo a absorber la información, a digerirla, a moldearla, a entenderla como tu propia experiencia humana, tu absorción puede ser fatal. Te puedes tener unos chorrillos horribles, espantosos, o no digerir la comida y entonces entrar en un estado de desnutrición. En ese estado de desnutrición, pues bueno, el cuerpo te está gritando que estás alterando del tercer chakra y que el manejo tiene que ser, si quieres al principio manejas tus pastillitas de enzimas, tus lactobacilos, tus probióticos, prebióticos y todas estas cosas que se manejan, pero a final de cuentas tienes que solucionar el problema en el tercer chakra, manejando y buscando en tu inconsciente, porque muchas veces, la mayoría de las veces son problemas inconscientes que no te permiten avanzar. Cuando ya tienes detectado el gatillo de tu problema,
Por ejemplo, la gente que se queda huérfana y que no digiere ese hecho de no tener una madre o un padre y tiene unos problemas digestivos espantosos, pues bueno, es que tenemos que llegar al punto en el que resolvamos ese asunto en un estado de amor y un estado de comprensión para que podamos liberar ese chakra de ese sentimiento que le está causando, que se le está rayando el chakra, le está rayando el disco. Uh-huh. Entonces, bueno, hay algunas esencias que ayudan, porque pues, están dentro de la vibración, es más o menos algo así como las flores de Bach, que son flores que tienen una cierta vibración y que si tú detectas en qué vibración anda fallando y le pones las flores de Bach, pues le va a ayudar. Las plantas sagradas que tienen un espíritu, que funcionan diferente, que nos ayudan a una sanación más profunda desde hechos de esta vida o de las pasadas, obviamente con un manejo de meditación, un manejo de regresiones, un manejo de registros akáshicos, de muchas cosas. Pero bueno, todo eso se puede sanar. Y al final de cuentas, el tercer chakra es uno de los más golpeados. Y aquí quiero hablar de un punto bien importante: los niños. Los niños hasta los 7 años tienen el cordón umbilical energético. Entonces, las manifestaciones de los niños no van a ser propias, sino son las manifestaciones de las mamás. Cuando tenemos mamás sumamente ansiosas, sumamente dependientes, que son histéricas, que de cualquier babosada se tiran al piso y que se creen merecedoras de seguir siendo las princesas de papá y mamá, y que no tienen una estabilidad emocional, pues los pobres chamacos están que se revuelcan del reflujo. Y si no trabajamos a la mamá, pues el niño va a seguir manifestando todas las cosas que manifiesta. Que hacen popó muy feo, pues sí, pues no están absorbiendo bien porque la mamá no absorbe la información que necesita absorber. Que el niño tiene un reflujo del nabo, pues sí, pues es que si la mamá está ansiosa, de que si el niño no come, si el niño tiene frío, si el niño tiene, se voltea para un lado, si se voltea para el otro, que bueno, que si el pañal, que si se roza, que todo eso es manifestación de la mamá sobre el niño. Y por eso es que yo no trabajo mucho pediatría privada. ¿Por qué? Porque las mamás hoy en día no se hacen responsables de nada. Todo quieren que el pediatra se los haga. Y si no, hacen su berrinche. Y si no funciona, lo hacen doble. Y si no funciona, lo hacen cuádruple. Y hasta que son capaces de saltar la rayita de la conciencia, pues entenderán que no son víctimas y que que las cuestiones las tienen que solucionar ellos mismos. Tuve una paciente que con una hija con un reflujo del nabo, pero la mujer muy consciente, pidió una consulta conmigo en el temazcal. Entonces lo que hicimos fue, entramos a trabajar en el temazcal, y resulta que la hija, en otra vida, había sido su pareja. Entonces, inconscientemente se reunieron la pareja y resulta que la mamá había sido el hombre, el elemento masculino, y había golpeado, era un golpeador, un sádico, con la niña, que era su pareja en vidas anteriores. Entonces, obviamente esa tensión hace que la niña manifestara un reflujo del nabo, y ya había pasado por el neonatólogo, el pediatra, el gastroenterólogo, el alergólogo, por todo el mundo. En cuanto empezamos a tratar, nos fuimos al momento, entendimos, perdonamos, hicimos consciente. Cuando entendimos la trascendencia del asunto, la niña dejó de tener reflujo.
Pero qué tan fácil es que una mamá se haga responsable de los síntomas de su hijo. Normalmente le va a echar la culpa a todo el mundo, a los ultrasonidos que le hicieron en el embarazo, o a la leche, o al pediatra. Bueno, todo el mundo tiene la culpa menos ellas, y es responsabilidad de todos menos de ella. Entonces, pues bueno, esta es la importancia del tercer chakra. ¿Cómo se puede trabajar? Sí, o sea, sí nos ayuda mucho si entramos hacemos una cirugía cuántica para modificar, arreglar, armonizar los chakras. Sí lo hacemos también, se puede hacer mediante sonidos, esencias, plantas mágicas, pero básicamente lo más importante es encontrar conscientemente el factor, el gatillo que nos produce ese tipo de manifestaciones. Pues bien, espero, mi estimado Armando, que esto haya quedado. También los cuarzos amarillos ayudan. Tienen una vibración que va directo a esa parte. Las esencias que nos sirven son menta, romero, esta planta que utilizaba para sanar las quemaduras. No me acuerdo cómo se llama, una corteza que se utiliza para curar las quemaduras, que se hacen una infusión también. Ya, en cuanto me acuerde se los anoto ahí en el papelito, en la pantalla. Pero todo esto tiene una cuestión para sanarse, y es el perfecto entendimiento de que nosotros somos los responsables de nuestra existencia humana, de nuestros síntomas, y que el cuerpo nos está diciendo qué es lo que necesitamos arreglar. Para eso sirven las enfermedades, para avisarnos qué parte de nuestras emociones no estamos conscientes o no estamos armonizados con ellas. Pues bien, ya me fui más de 40 y tantos minutos. No me queda más que agradecerte, que seas parte del cambio, que vayas compartiendo con quien tú creas que está en capacidad de ir entendiendo estas cuestiones, que le pongas like, también me sirve, aunque realmente es para el ego. Realmente yo no cobro, yo no recibo un peso de YouTube, empezando porque no tengo muchos followers, y segunda porque no me interesa hacer dinero con esto es mi placer, es mi misión. Y como siempre termino, feliz día, feliz semana, feliz vida. Hasta pronto, amigos, y no dejes de suscribirte.